Para el año 2050, los hispanos serán mayoría en California, Texas, Nuevo México, Arizona y Nevada. No es predicción, es demografía, es inevitable. México está reconquistando los territorios que perdió, pero no con tanques, con personas. Cada año, más de 1 millón de hispanos nacen en los antiguos territorios mexicanos. La lengua española gana más terreno que el inglés. La cultura mexicana define las calles, los negocios, la política. Y aquí está la verdad que aterroriza a Washington. Para 2050, los descendientes de mexicanos no pedirán permiso para influir en California. Definirán California. Pero hay una pregunta más urgente. ¿Qué pasaría si México recuperara esos territorios hoy? Mañana despiertas y California, Texas, Arizona ya no son Estados Unidos, son México. 40 millones de estadounidenses ahora serían mexicanos. Silicon Valley bajo soberanía mexicana. El petróleo de Texas bajo control mexicano. No estamos hablando de un cambio político. Estamos hablando del rediseño total del orden mundial. Bienvenidos a Eje Norte. Crónicas de Poder. Para entender lo que México perdió, primero debemos entender lo que México fue. En 1821, cuando México logró su independencia de España, heredó un territorio que superaba los 4 millones de kilómetros cuadrados. Era una de las naciones más extensas del planeta. Controlaba California, con sus puertos estratégicos en el Pacífico, Nuevo México, con sus rutas comerciales hacia el norte, Texas, con sus vastas llanuras y recursos naturales aún sin explotar. Pero había un problema. México no podía poblar ni defender esos territorios lejanos. Entonces tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. En 1823, el gobierno permitió que colonos estadounidenses se establecieran en Texas. La condición era simple. Debían jurar lealtad a México, adoptar la religión católica y respetar las leyes mexicanas. Pero los colonos tenían otros planes. Para 1835, ya había más anglosajones que mexicanos en Texas. Superaban en proporción de 10-1, y traían consigo algo más peligroso que armas. Traían una ideología. Se llamaba Destino Manifiesto. La creencia de que Estados Unidos tenía el derecho divino de expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico. Que los territorios al oeste debían ser conquistados, civilizados, transformados en tierra americana. En 1836, Texas declaró su independencia. No fue una revolución espontánea. Fue financiada, planificada y ejecutada por intereses estadounidenses. México intentó recuperar el control. El general Antonio López de Santa Anna marchó hacia el norte con un ejército. Ganó batallas, tomó el Álamo, pero perdió la guerra. Y en 1845, Estados Unidos anexó Texas. Simplemente lo tomaron. Un año después, en 1846, comenzó la guerra México-Estados Unidos. Fue una invasión brutal y calculada. Las tropas estadounidenses avanzaron desde el norte y desde el mar. Tomaron Veracruz. Marcharon hacia la Ciudad de México. Bombardearon el castillo de Chapultepec, donde cadetes adolescentes mexicanos prefirieron morir antes que rendirse. México perdió, y el 2 de febrero de 1848 se firmó el tratado que rediseñó el continente. México cedió California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, Estados Unidos pagó $15 millones. 15 millones por más de la mitad del territorio mexicano. Por contexto, California, solo California, genera hoy una economía de $3.7 billones al año. Fue el robo territorial más grande de la historia moderna, y cambió el destino de dos naciones para siempre.
Ahora hagamos el ejercicio que pocos se atreven a imaginar. ¿Qué pasaría si esos territorios regresaran a soberanía mexicana hoy, en 2026? Primero, hablemos de números puros y duros. El PIB actual de México es de $1.400.000.000.000. Lo ubica como la 15ª economía mundial. Respetable, pero lejos de ser una superpotencia. Ahora sumemos las economías de los territorios perdidos. California, $3.700.000.000.000. Quinta economía mundial por sí sola. Texas, $2.400.000.000.000. Octava economía mundial. Arizona, $400.000.000.000. Nevada, $200.000.000.000. Nuevo México, $100.000.000.000. Utah, $200.000.000.000. Sumando las cifras, hablamos de un México unificado con un PIB cercano a los $8 billones. Eso lo colocaría como la tercera economía más grande del planeta, solo detrás de Estados Unidos y China. Pero el poder económico es solo el principio. Hablemos de recursos estratégicos. Nevada controla las mayores reservas de litio. El litio es el petróleo del siglo XXI. Sin litio, no hay futuro tecnológico. Texas produce más petróleo que Irak, más gas natural que Canadá. Es el corazón energético de América del Norte. California alberga Silicon Valley, el centro neurálgico de la innovación mundial. Google, Apple, Meta, Tesla, todas estarían bajo soberanía mexicana. Arizona y Nuevo México controlan las mayores reservas de cobre del continente. Esencial para la infraestructura eléctrica, y no olvidemos el agua. El río Colorado alimenta a más de 40 millones de personas. Si México controlara la cuenca completa, tendría en sus manos la llave de supervivencia de todo el suroeste estadounidense. Hablemos de población. México actual tiene 128 millones de habitantes. Los territorios perdidos suman 67 millones más. Un México unificado tendría 195 millones de habitantes. Más que Rusia, una superpotencia demográfica. Pero aquí viene la pregunta incómoda. La mayoría de esas personas se identifican como estadounidenses, hablan inglés, votan en elecciones estadounidenses, sirven en el ejército estadounidense. ¿Qué harías tú si mañana te dijeran que ya no eres estadounidense, sino mexicano? ¿Aceptarías pacíficamente o resistirías? Y aquí está la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Estaría Estados Unidos dispuesto a negociar? ¿O este México unificado sería una amenaza que Washington jamás permitiría existir? Porque seamos honestos, la recuperación territorial de México no sería una transición pacífica. Sería el cataclismo geopolítico más grande desde el colapso de la Unión Soviética. Empecemos por lo obvio, la crisis de identidad. 40 millones de personas que se identifican como estadounidenses despertarían bajo una nueva bandera, nuevas leyes, un nuevo gobierno, un nuevo idioma oficial. ¿Crees que lo aceptarían sin resistencia? La historia nos enseña que no. Cuando Rusia anexó Crimea en 2014, desató una guerra que sigue activa hasta hoy. Y Crimea tenía una mayoría que apoyaba la anexión. Aquí hablamos de territorios donde la mayoría no quiere ser parte de México. Las protestas serían masivas. Demandas de referéndums inmediatas. Y si el gobierno mexicano intentara imponer su autoridad por la fuerza, enfrentaría insurgencias armadas en múltiples estados simultáneamente. Pero el verdadero conflicto sería con Washington. Estados Unidos es la potencia militar más dominante en la historia. Su presupuesto de defensa supera los $800.000 millones anuales. ¿De verdad crees que permitiría que México tome control de California o Texas sin respuesta militar? Hablemos de lo que está en juego.
Si México controla California, controla los puertos de Los Ángeles y San Diego, las dos arterias más importantes del comercio estadounidense con Asia. Más del 40% de las importaciones pasan por ahí. Si México controla Texas, controla el Golfo de México, las plataformas petroleras, las refinerías que alimentan la economía estadounidense. Si controla Nuevo México, controla Los Álamos, donde se investiga tecnología nuclear avanzada. ¿Entregaría Estados Unidos sus secretos nucleares a un gobierno extranjero? Nunca. Y luego está el colapso financiero. Wall Street está en Nueva York, pero Silicon Valley está en California. Las empresas tecnológicas enfrentarían una crisis existencial. El dólar perdería confianza internacional. Los mercados entrarían en pánico. Y China estaría observando con una sonrisa. Porque un Estados Unidos fragmentado es lo que Beijing necesita para consolidar su hegemonía global. Hablemos del agua. El río Colorado abastece a 7 estados. Si México toma control total, podría cerrar las compuertas. Las Vegas se secaría en 6 meses. Phoenix se volvería inhabitable. Los campos agrícolas se convertirían en desiertos. Esto no sería solo una crisis política, sería una crisis humanitaria. Pero si este escenario realmente ocurriera, Estados Unidos no negociaría. No buscaría mediación internacional. Haría lo que siempre ha hecho: usar la fuerza. Y México no podría ganar una guerra convencional contra Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el punto de este ejercicio? ¿Por qué explorar un escenario que nunca ocurrirá? Porque la verdadera pregunta no es si México puede recuperarlos por la fuerza, es si ya los está recuperando de otra manera. Gracias por ser parte de esta comunidad que no teme hacer las preguntas difíciles. Lo que viene a continuación cambiará tu visión sobre el futuro de América del Norte. Aquí está la verdad que pocos quieren admitir. México nunca recuperará California, Texas o Nuevo México a través de tratados o guerras, pero ya los está recuperando. Solo que no con tanques, no con diplomacia, no con dinero. Los está recuperando con personas. En California, el 40% de la población es de origen hispano. En Texas, casi el 40%. En Nuevo México, más del 50%. Para 2050, se proyecta que los hispanos serán mayoría demográfica en los 5 estados que alguna vez fueron territorio mexicano. Esto no es una invasión, es un regreso. Las familias que cruzan la frontera hoy no están conquistando tierras extranjeras. Están regresando a territorios que sus ancestros habitaron durante siglos antes de que existiera una línea divisoria en el mapa. Y traen consigo algo más poderoso que ejércitos. Traen cultura. El español ya es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Hay más hablantes de español en Los Ángeles que en muchas ciudades de España. La comida mexicana es la tercera cocina más consumida. La música en español domina las listas de reproducción. Las remesas superan los 60,000 millones de dólares anuales. Esto es poder económico. Esto es influencia cultural. Esto es la reconquista silenciosa. Y lo más importante, es irreversible. Porque los hijos de esos migrantes nacen en suelo estadounidense. Tienen ciudadanía. Votan. Se convierten en congresistas, alcaldes, jueces. En 2 generaciones, los descendientes de mexicanos no estarán pidiendo permiso para influir. Estarán definiendo esa política. Entonces, ¿qué pasaría si México recuperara sus antiguos territorios? La respuesta es, ya lo está haciendo. No necesita cambiar banderas ni rediseñar mapas. Solo necesita tiempo, porque la historia no se escribe en tratados. Se escribe en nacimientos, en idiomas que se niegan a morir, en familias que cruzan fronteras y construyen puentes entre 2 mundos. México perdió la guerra en 1848, pero la reconquista del siglo XXI no se pelea con fusiles. Se pelea con persistencia,
con identidad, con la certeza de que las raíces culturales son eternas. Y esa es una guerra que México ya está ganando. La pregunta ahora es para ti. ¿Crees en la reconquista territorial o crees en la reconquista cultural? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este análisis cambió tu forma de ver el poder, suscríbete a Eje Norte. Crónicas de Poder, porque la historia no es lo que fue, es lo que podría volver a ser. Y tú decides si quieres entenderla o simplemente vivirla.